Y continuamos con este programa especial de Efecto Naim, exclusivamente dedicado al tema de la corrupción, un tema del cual tanto se habla, tanto se dice, tanto se sufre y sobre el cual hay ideas tan poco claras. Vamos a tratar de ir aclarando algunas cosas en esta conversación, para lo cual tengo dos invitados muy especiales. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch, la organización de defensa de los derechos humanos más reputada del mundo. Y Brian Winter, el director de la revista America's Quarterly, que además es un experto en América Latina, vivió en Argentina y es experto en Brasil. Encantado de tenerlos a los dos en el programa. Un gusto, placer. ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué está pasando algo nuevo con la corrupción? América Latina tiene una larga historia de corrupción, de escándalos de corrupción, de funcionarios públicos y hasta jefes de Estado que son sacados del poder o encarcelados, pero después no pasa nada, sigue más de lo mismo. ¿Estamos viviendo hoy en día otro episodio más de un escándalo que no termina en nada o es esta situación con respecto a la lucha anticorrupción algo nuevo? Nuevo, me parece. Lo que pasa es que en la última década vimos a 50 millones de latinoamericanos salir de la pobreza. Y con eso, temas como desempleo o hambre, en el caso de Brasil, dejaron de ser los grandes temas. Y los brasileños, en especial, están buscando una mejor calidad de gobierno. Y el robo no es permitido ahora. Para dar un ejemplo, en las últimas encuestas de opinión pública en Brasil, el tema más importante para el brasileño es la corrupción, en un momento de gran drama nacional con la política y la economía. Todavía el tema número uno es la corrupción. ¿Y esto, José Miguel, es así en el resto de América Latina? Yo creo que es difícil generalizar. Sin embargo, coincido con Brian en el sentido de que ha habido una evolución positiva y en parte porque los escándalos, justamente, como por ejemplo el de Fujimori y Montesinos en Perú. Eso fue en los años 90. En los 90, pero donde robaban, digamos, frente a las cámaras y contaban los billetes, ¿no? O los escándalos que ha habido tantos en México, en Centroamérica, creo que ha ayudado a tomar conciencia del problema, a legislar sobre esta materia y en algunos países, no en todos, se ha ido desarrollando un poder judicial suficientemente independiente, con dientes, realmente con poderes para supervisar y fiscalizar. ¿Por qué ahora, Brian? ¿Por qué no hace 5 años o dentro de 5 años? ¿Qué es lo que está pasando ahora que hay esta erupción de gente, de descontento, de protestas contra la corrupción? Yo hablé un poco del papel que la prosperidad tuvo en los cambios de las actitudes, pero ahora estamos viendo lo contrario. Estamos viendo un momento de problemas económicos que hace con que escándalos de corrupción sean al mismo tiempo menos toleradas que en el pasado. Mira de nuevo el caso de Brasil con el Mensalão, que era el gran escándalo que tuvo Lula la década pasada, que fue más o menos tolerada porque era un buen momento económico. Entonces, al tener un periodo de expansión seguido por un periodo de problemas, me parece la tormenta perfecta. Uno de los problemas que ha tenido la lucha contra la corrupción en América Latina es que ha sido utilizada con fines políticos. Esto es lo que dice, por ejemplo, Dilma Rousseff. Te voy a mostrar un video al respecto, Brian, quiero que lo comentes. No hay otra forma de decirlo. Lo que está sucediendo es un golpe contra la democracia. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, lo que estamos viendo en Brasil totalmente previsto por la Constitución. Ahora, puede ser que no sea el impeachment más fuerte en la historia de los impeachment. Eso es otro argumento, pero no es un golpe de Estado. Lo que estamos viendo no es una investigación que tiene fines políticos. Es manejado por el Ministerio Público en Brasil, que es un cuerpo independiente que recibió una independencia muy sólida en la Constitución del 88. Y no es un accidente que esa independencia que fue otorgada ahora haya resultado en una investigación firme e independiente. Es que demoró casi 3 décadas para construir una clase nueva de abogados y jueces que sean totalmente independientes. Y ahora déjame preguntarte por otra presidenta, expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de ser acusada en Argentina. Hay un juicio contra ella que está empezando, que también sus allegados han dicho que esto simplemente es un pase de cuentas político. Mira, la justicia argentina tendrá que determinar qué hay de cierto en las denuncias que hay,
que son muchas, sobre corrupción del gobierno de Cristina Fernández y también de Néstor Kirchner. Sin embargo, lamentablemente la justicia argentina, si tú la miras, si tú examinas su conducta históricamente, muchas veces promueve estas investigaciones cuando el contexto político es favorable. Y lo que es lamentable es que empiecen estas investigaciones a surgir una vez que Cristina Fernández está fuera del poder. Otra de las áreas en las cuales pareciera necesaria una reforma tiene que ver con el financiamiento de la política, con la aparición de dineros que financian campañas electorales y que mucho del caso de Brasil también tenía que ver con el financiamiento de campañas electorales. En Chile vimos el caso del sector de empresas del sector privado, sí, que financiaban a políticos en sus campañas. Ciertamente en México, en fin, en casi todas partes hay un tema muy importante que tiene que ver con la corrupción en la política, o mejor dicho, el dinero para las campañas políticas que tiene orígenes indeseables. Y ese problema yo te diría que es todavía más complejo y más difícil de combatir, porque una cosa es la coima, ¿no? La cuota que hay que pagarle al político para permitir construir una carretera, un aeropuerto, y otra cosa es, ya te diría, casi una cuestión cultural, que es esa, en algunos de nuestros países, esa relación tan incestuosa entre sector privado, sector público, donde no hay conciencia muchas veces hasta de conceptos tan básicos como conflicto de intereses, como la necesidad de regular el lobby, la transparencia. Todos esos principios están, yo creo que recién aflorando en muchas partes de nuestros países. La corrupción tiene consecuencias devastadoras, genera desigualdad, genera pobreza, ineficiencia, crímenes, etc. Pero tiene también un efecto político nefasto, que es que hace que corroe la democracia. La gente está harta de ver que hay escándalos de corrupción, que hay denuncias y después no pasa nada. Y eso es aprovechado por los demagogos y por los populistas para denunciar la corrupción. Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela diciendo que él iba a luchar contra la corrupción. Y miren dónde está el país hoy en día. La antipolítica, la corrupción como una fuente de animación para quienes tratan de llegar al poder mintiendo. ¿Qué piensan ustedes? Esa es la gran duda sobre lo que está pasando ahora. Si resulta en una nueva generación de líderes contra la corrupción que tengan valores democráticos, me parece muy positivo. Pero también puede resultar en una nueva onda de populismo, donde un futuro presidente se puede justificar diciendo exactamente con lo que dijiste ahora, que es contra la corrupción, pero no tiene otra plataforma, y ahí eso obviamente podría ser negativo. De allí la importancia de construir sobre estas bases una legislación adecuada y un poder judicial que sea capaz de implementar y exigir que estas normas se cumplan. Entonces, hemos hablado de que ustedes sí creen que en América Latina hay un repudio a la corrupción que es nuevo, que tiene fuerzas que no existían antes y que va a tener consecuencias que no han habido antes. Lo otro es que hemos hablado que dos temas importantísimos de esto es, uno, el saneamiento del sistema judicial, de los jueces, y luego está el tema del dinero en la política. El tercer tema que yo les quería traer es el de los medios de comunicación, el de las televisoras, los periódicos, las radios, cuyos dueños se involucran directamente en la contienda política, pero también obtienen muchos beneficios de eso, y también los gobiernos que influencian sobre los medios de comunicación a través de darles incentivos económicos o muchas veces hasta comprarlos a través de personas interpuestas. Ahí hay una materia que hay que trabajar, hay que seguir trabajando, que es la transparencia y la regulación con normas objetivas, normas claras en cuanto a la asignación de concesiones a canales de televisión y concesiones a las radios, ¿no? Eso siempre se ha manejado en términos bastante oscuros en buena parte de América Latina. Y hay que hacerlo bien para que no terminemos en una situación donde el gobierno de turno se apropia en la práctica de frecuencias y utiliza esos medios para, como mecanismo de propaganda oficial. Es un tema importante, pero a mí me parece cada vez menos relevante por el efecto de las redes sociales. Es cierto.
Yo fui a Guatemala Sí. para estudiar un poco lo que pasó ahí con la renuncia forzada del presidente Pérez Molina el año pasado. Y ese es una historia de las redes sociales. Todo ahí fue movilizado a través de Facebook. Sin Facebook no hubiese existido, un poco por ese tema del control de los medios tradicionales por parte tal vez la misma élite que tiene los Es cierto, grandes grupos. pero ojo que hay países donde la presencia de uno o un par de medios que se dividen el mercado y los monopolios que son fuertísimos, incluyendo Brasil, por ejemplo, ¿no? Globo Televisión, Globo TV, por Dios, es un poder real en Brasil y me parece que el manejo, insisto, en el tema de concesiones es absolutamente clave. Y en otros países lo que está sucediendo, y no solo en América Latina, también sucede en Europa oriental, es que los gobiernos compran los medios de comunicación, aparecen empresarios privados que no se sabe quiénes son, que tienen mucho dinero que no se sabe de dónde vino y que de pronto compran un medio de comunicación importante y al día siguiente ese medio de comunicación comienza a ser un gran simpatizante del gobierno. Uno de los países donde ha sucedido esto es Venezuela. Ese es un país que tú has seguido y sigues con mucha atención. Bueno, pero en Venezuela, Moisés, la cosa es aún mucho más grave. O sea, ahí la concentración de poder es total. Ahí no existe un poder judicial capaz de defender libertades públicas, de contrastar el ejercicio del poder, de frenar abusos, de preservar ciertos espacios de libertad. El poder judicial está completamente subordinado y sirve para validar las posiciones del Ejecutivo. Y los medios de comunicación completamente atomizados, ¿no? Perseguidos, sus directores penalmente. Entonces, el grado de pesos o contrapesos frente al ejercicio del poder del actual gobierno es, yo diría, casi invisible en el caso de Venezuela. ¿Qué piensas tú, Brian? Me parece tal vez que Venezuela sea la excepción en la región ahora. Una de las conclusiones de todo lo que ha pasado en Brasil, Guatemala, Chile, Perú y en otros países es que no puedes tener una clase media más fuerte, una democracia vibrante y corrupción de ese nivel. Puedes tener uno o dos, pero si tienes a los tres, la corrupción se torna totalmente insustentable. Esto quiere decir que esto es una buena noticia para quienes nos están viendo. Para quienes nos están viendo, al igual que para mí y para ustedes, la corrupción siempre era un tema en América Latina que era una maldición con la que había que vivir. Ustedes están diciendo que no, que ahora en América Latina sí puede haber, nunca va a desaparecer la corrupción, pero sí puede haber progresos en la lucha contra la corrupción. ¿Es eso un resumen correcto de lo que ustedes dicen? A mí me parece que los valores han cambiado y que con democracias más maduras y con una prosperidad un poco mayor, que realmente la tolerancia para la corrupción está desapareciendo. Yo creo que efectivamente eso es así, y creo aún más que el viejo principio político que decía es corrupto, pero hace, o sea, deja algo, ¿no? Creo que incluso ese principio está cada vez más en retroceso. José Miguel Vivancos, el director para las Américas de Human Rights Watch, una organización que defiende los derechos humanos, y Ryan Winter, el director de la revista America's Quarterly, nos están dejando con una buena noticia. Ellos creen que en América Latina estamos comenzando a entrar en una etapa en la cual la convivencia pacífica, la coexistencia pacífica con la corrupción ya no seguirá siendo parte de la realidad nuestra cotidiana. Ojalá tengan razón. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros.